No, solo estoy terminando aquí de proyectar. Nada más que no sé si... Hola, doctor, ¿nos escucha? Es que el doctor no quiere hablar. Ah, ok. Pero es que no sé si ya esté como grabando. ¿Sí? Ajá. Pues no sé si ya empecemos. ¿Sí? Hola, buenos días, compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a ver la clase de urgencia y emergencia hipertensiva. Y bueno, soy su compañero Gustavo Salinas, estudiante del primer año de medicina interna, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es definirla, ¿no? ¿Qué es una emergencia y qué es una urgencia hipertensiva? Como tal, las dos van a ser hipertensiones con valores arriba de 180 para sistólica y diastólica mayor de 120. La diferencia entre cada una es que la emergencia hipertensiva está asociada a una elevación aguda y grave con daño a órgano blanco, de nuevo inicio o un empeoramiento del mismo. Y las urgencias hipertensivas se definen como igual elevación de la tensión arterial sin una evidencia de daño a órgano blanco, tanto por clínica como por estudios de imagen o de laboratorio. ¿Vale? Y tenemos que el daño a órgano blanco puede ser en diferentes partes. Sí. Si tiene 160 de presión sistólica, 5 más 550. Tiene tema pulmonar, falla renal. Sí, o sea, sí. Esa es la definición como tal, pero por ejemplo, si un paciente que no se conocía previamente hipertenso, que manejaba presiones menos de 120-80 e inicia con 160, 110, 100 y tiene daño a órgano blanco, también se podría considerar como una emergencia hipertensiva. Incluso aunque sean hipertensos, si hay daño de intensidad, daño a órgano blanco, o ese descontrol hipertensivo es emergencia. No se quieren con las cifras. Sí. Si es más clínico o también muchos siguen usando todavía mucho con las cifras. Y hay algunos, lamentablemente, algunos colegas que son muy no, aquí dice que si no está todavía así, el paciente tiene que ser. Sí, hay que ser muy cuidadosos. Sí, hay que tomar en cuenta las cifras clave. Pueden tener pacientes que están 220% histórica y pues tampoco se necesita y pues un daño a órgano blanco puede ocurrir en diferentes partes del cuerpo. Este artículo nos propone una mnemotecnia bastante buena para recordar dónde se debe hacer un escrutinio obligatorio del daño a órgano blanco, que es la mnemotecnia VAR, que es brain de cerebro, arterias, retina, riñón y corazón. Y se puede estar asociado a diferentes patologías en cada uno de estos órganos. Si evidenciamos daño en cualquiera de esos órganos, pues lo podemos catalogar como una emergencia hipertensiva y requiere un tratamiento. ¿Estoy compartiendo el perdón? ¿Cómo se hace eso? Sí. ¿Están listos para empezar la clase? Hola, doctor. Ya estábamos empezando. Este es Zoom. Sí. O sea, toda A ver, lo voy a desconectar. Porque cambia un buen fondo. compartir pantalla. Yo le voy cambiando.
Hola, Ya- doctor. ¿Sí ve ya la se pantalla? puede. Ah. Creo que voy a cambiar. Pero no se ve completo, ¿sí? No se ve completo. No, a ver, espera. Ah, a ver. ¿Se ve completa la pantalla? Abre ahora la presentación. Sí, ahora voy a compartir, ahorita. A ver, voy a... Ok. Ahí supongo que ya está con... Bueno, voy a conectar el camino. A ver qué pasa. Pero para que no lo dejes de ver, tú también. No, pues si no la veo acá. No importa. Pero es que no se ve completa acá. No, es que a ver. Dale más. Mira, esa cosa ahí. ¿Aquí? Ok. Dale otra vez. Espera, porque es que no quiero. Vista de moderador. Como No. No, es que porque no se ve completa aquí. y hay que abrir la. ¿No puedes abrir tu presentación desde aquí? Es que no se ve. Ah, a ver, dale. Es que acá no me parece nada. ¿Tú no le sabes, Carlos? Es que me parece así. No entiendo. Ajá, para que no se le desaparezca, para que aparezca completa. ¿Está el micrófono? Sí. ¿Yo? ¿Qué onda? Estamos, es que hay algunas fallas técnicas, ya estamos. Órale. No, no. Es que ese es el que le di clic, pero, o sea. ¿Por qué se ve? Ahí ya debería de verse. Oh, que la chinga. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y como les estaba diciendo, el daño a órgano blanco, pues lo podemos hacer un escrutinio fácil recordando esta mnemotecnia de Barrett. Y en cuanto a la epidemiología, que también es muy importante para saber qué tan frecuente se va a presentar en una sala de emergencias, en este estudio multicéntrico italiano de 333,000 pacientes admitidos a urgencias durante todo un año, 1,546 tenían alguna crisis hipertensiva, que es 4.6 de cada 1,000 admitidos. De estos, el 25% tenían emergencia hipertensiva y el 75% tenían una urgencia hipertensiva. Esto nos traduce que es mucho más prevalente una urgencia hipertensiva, prácticamente 3 veces más prevalente. Y las características de los pacientes reclutados en este estudio, pues fueron alrededor de los 70 años para para ambos, para sexos, hombre y mujer. Y ahí tenemos las características de más de los pacientes, que es una presión arterial sistólica entre 203, diastólica entre 115 para todos, una creatinina
de 1. Y pues también podemos hacer una diferencia entre hombres y mujeres. Y algo también súper importante es que el 25% de los pacientes pues no tenían algún tratamiento hipertensivo, es decir, o no se conocían como hipertensos o dejaron de tomar su tratamiento. Y esa es una parte importante por la que llegan muchos pacientes con una crisis hipertensiva porque abandonan el tratamiento. Otros estudios en esta revisión sistemática, en el primer cuadro, la prevalencia de esta revisión fue para emergencias hipertensivas del 0.3%, mientras que la prevalencia para urgencias hipertensivas fue del 0.94%. La guía de práctica clínica mexicana, que fue actualizada en el 2020, dice que aproximadamente entre el 1 y el 2% de los pacientes con hipertensión arterial van a desarrollar una crisis hipertensiva que puede ser clasificada tanto como emergencia o como urgencia hipertensiva. Y pues tenemos otra vez esta tendencia, ¿no? De que las urgencias en esta revisión de varios estudios que se realizaron en el 96, 2004, 2009 y 2014, la mayoría italianos, dice que la prevalencia entre emergencias y urgencias hipertensivas prácticamente sigue una relación de 3-1 en todos los estudios. 75% aproximadamente para las urgencias hipertensivas y el 25-30% para las emergencias hipertensivas. En cuanto a la presentación clínica de las emergencias hipertensivas, en esta revisión sistemática se llegó a la conclusión de que la mayoría de los pacientes que llegaban con emergencia hipertensiva llegaban con edema agudo pulmonar o con falla cardíaca, seguido de un EBC de tipo isquémico y después algún síndrome coronario agudo. En cuarto lugar tenemos a un EBC hemorrágico con el 11% de todos los pacientes y al último alguna encefalopatía hipertensiva o un síndrome aórtico agudo. Ahora, ¿cómo van a llegar los pacientes a una sala de emergencias y cómo podemos hacer un escrutinio hacia una emergencia o una urgencia hipertensiva? En este estudio, en el que se trató de sacar un perfil clínico de los pacientes entre emergencia y urgencia hipertensiva, tenemos que los síntomas que fueron significativos en cuanto al estudio, la cefalea fue significativa hacia urgencia hipertensiva, las palpitaciones también fueron significativas para urgencia hipertensiva y la epistaxis. En cuanto a emergencia hipertensiva, un síntoma pivote que puede presentarse es el déficit neurológico y pues nos orienta mucho a que sea una emergencia hipertensiva porque ya presenta un daño evidente a algún órgano blanco. Llama mucho la atención ese cuadro. ¿Qué conclusión puede sacar de él? ¿Qué relación hay con los síntomas y con verdaderamente la emergencia hipertensiva? ¿De qué porcentaje de el síntoma más frecuente cuál es? La cefalea, ¿no? 42%. Es decir, que el 48% o el 58% no tienen cefalea. No es un síntoma directamente relacionado con no bien con urgencia o emergencia, tampoco para nada más hipertensión arterial. No son síntomas, se presentan igual en pacientes no hipertensos como hipertensos. Y es algo que hay que recordar es, los síntomas no siempre se van a presentar. Y aunque tengan, aunque haya emergencia hipertensiva, los empaches son mucho menores en emergencia que en emergencia. Entonces, los síntomas no son predominantes, ¿sí? Salvo lo que sí es significativamente comparado con emergencia, son los síntomas neurológicos. Ayer vi un paciente en el consultorio hace 15 días tuvo una crisis hipertensiva, llegó al hospital con 180, 110 más o menos, llegó al hospital a urgencias, tenía parálisis facial. Dijeron, es una parálisis facial, es el tipo de
Entonces, con esas cifras de presión arterial, una pared facial, no se les ofrece una discusión neurológica más a fondo. Y tenía disminución de la fuerza del cuerpo. Entonces, es un paciente que sube el sistema. Y esa era una emergencia hipertensiva que tenía una persona con diabetes. Entonces, pero era el único síntoma que tuvo. Entonces, los síntomas no son determinantes para diferenciar o saber si hay una hipertensión. Aquí lo más importante es la exploración física y los hallazgos que se encuentran por gabinete. Ningún paciente puede llegar a urgencias si no se le hace por un estudio o una exploración física adecuada para descartar si es más emergencia o vamos. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues es bastante compleja. Tenemos una elevación persistente o no controlada de la tensión arterial. Eso nos lleva a una elevación de las resistencias vasculares renales, lo que va a inducir una anadiuresis inducida por presión. Se va a activar el eje sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto a su vez también aumenta las resistencias vasculares renales, y también nos lleva a un daño microvascular, y el daño microvascular lleva a una falla de una autorregulación del órgano que se puede estar afectando. Esa exposición endotelial por el daño microvascular lleva a la activación de la cascada de coagulación y activación plaquetaria, va a llevar a trombocitopenia, a fenómenos trombóticos o una microangiopatía trombótica, lo que nos conduce a un daño a órgano blanco, y esto va a depender del daño donde se produzca. Puede ser la misma mnemotecnia de Bart: cerebro, arteria, retina, riñón o el corazón. Y bueno, algo también muy importante en cuanto a la fisiopatología es la autorregulación también que tiene el cerebro en cuanto a la presión. Si vemos ahí la línea negra, es un tejido cerebral normal. Si vemos tiene a una presión arterial media entre 60 y 90, se mantiene con una perfusión o un flujo sanguíneo estable, se está perfundiendo. En cuanto nosotros aumentamos o disminuimos la presión arterial media, ese flujo sanguíneo no se va a controlar, por lo tanto el cerebro va a entrar en isquemia. Si en un paciente hipertenso, por ejemplo, que es en la línea morada, ese paciente se autorregula y maneja presiones arteriales medias mucho más altas, en las que ese paciente está perfundiendo de manera adecuada, tiene un flujo sanguíneo cerebral de manera adecuada. Cuando entra en una emergencia hipertensiva, igual eso le provoca un descontrol, lo que altera el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto le provoca una isquemia. Y tienen un umbral mucho más alto a la presión arterial. Por ejemplo, ellos con una presión arterial media de 80 o de 70, en una persona normal que va a tener un flujo sanguíneo cerebral óptimo, una persona que se mantiene con hipertensión arterial crónica, pues no lo va a tener. Entonces, por eso también es importante tener en cuenta que la disminución de la presión arterial cuando tenemos una emergencia hipertensiva, si bien tenemos que bajar la presión arterial, tampoco se puede bajar de una manera muy abrupta, porque lo que va a estar ocasionando es un daño a ese órgano que ya está acostumbrado a manejar presiones arteriales medias mucho más altas y tener un flujo sanguíneo adecuado. Esto es cuestión de grado. ¿Qué pasa con una tubería donde está tal vez mucho menor y hay una presión muy alta, como las hidrolavadoras, por ejemplo? Si consumen o la presión que se maneja es muy alta, pero la cantidad de flujo es baja, ¿sí? Ahorran agua. Pero ¿qué pasa si súbitamente se abre ese contenimiento? Si de un calibre, de una hidrolavadora, lo abre a una tamaño de drenaje, ¿qué pasa con el flujo? Es exactamente lo mismo, porque finalmente es hidráulico. Si se baja súbitamente estas resistencias,
el continente, lo vamos a ver mucho, pero entonces a nivel de todo el grupo lo vamos a bajar. Por eso está prohibido bajar súbitamente la presión arterial. Y no solo se va a dañar, se va a dañar todos los procesos. Y bueno, en este gráfico, pues tenemos todos los órganos que se pueden estar dañando y algunas de las presentaciones clínicas que vamos a tener. Son demasiadas, y bueno, eso si quieren lo podemos revisar después con calma cada quien, porque sí son muchas dependiendo de lo que se está dañando. Por ejemplo, si se daña el cerebro, puedes presentar cefalea, cambios en parestesias, paresias, debilidad de algún miembro. Y también tenemos cómo se va a evaluar ese daño, ¿no? Con una tomografía cerebral o con una resonancia magnética. ¿Y cómo vamos a abordar el daño a órgano blanco? Esto va a depender del daño en donde nosotros estamos sospechando que se está dando. Por ejemplo, si tenemos síntomas neurológicos, tenemos que hacer obligadamente una tomografía y descartar que se esté pasando por un EBC. Si sospechamos daño arterial, una radiografía de tórax, electrocardiograma, troponinas, imagen coronaria. Si tenemos sospecha de daño de retiniano, hacerle una fundoscopía. Si sospechamos daño renal, tomarle conto plaquetario, LDH. Y si sospechamos daño cardíaco, pues sacarle troponinas o considerar que se esté infartando el paciente, ¿no? Y de acuerdo a la guía europea de hipertensión arterial, esas son las pruebas iniciales que estamos obligados a hacerle a todos los pacientes. Se le debe hacer una fundoscopía, un electrocardiograma, una biometría hemática, pedirle creatinina, electrolitos, LDH, sacarle un ego, y una prueba de embarazo también en mujeres de edad fértil, porque pudieran estar cruzando con una preeclampsia, con una eclampsia, que también es una emergencia hipertensiva. Ahora, ¿cómo vamos a manejar la urgencia hipertensiva? Esta no se debe de disminuir abruptamente la presión arterial. Tenemos un lapso de 24 a 48 horas y se debe de realizar con fármacos vía oral. No debes de manejar tratamiento intravenoso para una urgencia hipertensiva donde demuestres que no tienes daño a órgano blanco. El paciente puede manejarlo ambulatoriamente, no necesita estar hospitalizado el paciente, y sí le debes de hacer un seguimiento ambulatorio posterior para que y manejar un escrutinio para ver que ese paciente se mantiene controlado de su presión y que no está haciendo posteriormente también daño a órgano blanco. ¿Qué fármaco es el que vamos a utilizar? La guía sugiere que se debe de reiniciar si el paciente suspendió su tratamiento previo que estaba tomando para hipertensión, o intensificar la terapia hipertensiva previa si es que la estaba tomando adecuadamente. En realidad no hay algún fármaco específico que se recomiende para el manejo de una urgencia hipertensiva. Muchos recomiendan captopril porque tiene una acción mucho más corta que algunos otros antihipertensivos para manejarlo. Ahora lo que acaba de decir es una historia. Cuando hay urgencia hipertensiva, lo único que hay que hacer es el ajuste del tratamiento. La primera causa es que suspendieron el tratamiento. Se tiene que restablecer el tratamiento y hacer el ajuste adecuado. Cuando hay, ¿qué pasa? Que estos pacientes tienen que usar una terapia continuada. Actualmente, incluso si tienen presiones por arriba de 160, ya se justifica de inicio terapia continuada, un fármaco continuado, dosis fijas continuadas, debidamente. El que quieran, pero que se apeguen al tratamiento. Si van a dar tratamiento de inicio, viejas de primera opción,
Si hay contraindicación o hay alerta o hay un efecto beneficiado, pues se cambia a 12. Pero lo ideal es que ya sean dosis fijas combinadas. Incluso se puede iniciar una dosis, una terapia doble, terapia de combinación. Ya está perfectamente justificado. Ya no es como antes, que eran por paso a paso. Eso siguen haciendo los americanos. Las ciudades americanas dicen, "No, hay que empezar con este, y si no, pues ya la reglas este o los dosis". Lleva mucho más tiempo. En cambio, los europeos y las guías mexicanas, que las guías mexicanas es una copia europea, nada más traducida, es lo único. Entonces, eso es exactamente lo mismo. Vamos más en México con las guías europeas porque son más determinantes, usan fármacos en forma más temprana y no se hace ese tratamiento escalonado. Entonces, en emergencia hipertensiva es ajuste de tratamiento y se tiene que evaluar cada cuánto. ¿Cada cuánto? ¿Vale? ¿Cada cuánto haces la evaluación para el ajuste de la dosis? Pues puede ser a las 48, 72 horas. Muy poquito. Cuando es urgencia hipertensiva no hay prisa para bajar la presión. Nunca hay ninguna prisa. Se ajusta el tratamiento. A los cuantos, y hay algo muy importante que es enseñar al paciente cómo debe tomarse la presión domiciliaria y qué puede pasar en la primera semana del ajuste. Todos los fármacos antihipertensivos de una vida media. Si vamos a dar fármacos de vida media larga, a los cuantos días tenemos una concentración plasmática estable de toda la vida media larga. 8 días. Y en la semana, la concentración plasmática por la vida media larga baja, sube, baja. Entonces, hasta los 8 días vamos a tener una concentración plasmática estable. Es cuando se va a empezar a estabilizar la presión. No significa necesariamente que ya va a estar controlada, que va a estar normal. Pero esa variación va a disminuir. Entonces, el paciente se puede explicar en la primera semana que cualquier ajuste, ya sea incremento de dosis o que se sume algún fármaco, la primera semana le va a variar mucho la presión. Me quiere decir, le puede subir mucho y le puede bajar mucho en esta primera semana. No se alarme, no se asuste, no pasa absolutamente nada. Si le llega a subir mucho, sigue el tratamiento sin ningún cambio y se valora hasta después de 2 semanas. Si le bajó mucho la presión, únicamente acuéstese las piernas en alto y nada más puede tomar alguna bebida electrolítica para mejorar la presión en ese momento. Y nada más. ¿Y qué dicen las guías? ¿Hasta cuánto tiempo tenemos para llegar a un control óptimo de presión? Hasta 12 semanas. Hasta 3 meses tenemos para tener un control óptimo de la presión. Se trata de eso. Entonces, no hay ninguna prisa. Se puede citar al paciente cada 2 semanas y se le pide la bitácora domiciliaria la semana. Entonces, ¿por qué ahora la presión domiciliaria? Para sacar promedios. Actualmente, el mejor método para tener un control ideal de la presión arterial es bitácora domiciliaria. Entonces, el paciente tiene que tomarse la presión en casa y nosotros tenemos que sacar los promedios de presión. ¿Cuál es la presión normal en una bitácora domiciliaria? ¿Cuál es? 135, piensa por debajo de 135, 80. El mapa es 130, 80, el límite normal. Bitácora son 135, 80. Entonces, si hacemos, sacamos el promedio de esa bitácora de presión y está por arriba de 135, 80, entonces aquí ajusta. No sé, está perfecto, 140, por abajo de 140, 90. Eso es para presión de consultorio. Pero el límite de presión normal consultorio 140, 90. 139, 89. Presión domiciliaria tiene que ser por debajo de 135, 80. Y para mapa, por debajo de 130. ¿De acuerdo? Entonces, no hay ninguna prisa por bajar la presión, por se trata de porque es hipertensiva y pueden seguir perfectamente los algoritmos de manejo de las vías, la que quieran. Llegas a los casos antagonistas, beta bloqueadores y después se pueden agregar otros que son más bloqueadores diurético, incluso de inicio. Diurético ya combinado con cualquier de los fármacos. ¿Qué fármacos? Por ejemplo, el captopril. Y
¿Qué pasa si el paciente tomaba antes el misartán? Pues, o sea, si tomaba previamente telmisartán y está en hipertensión hipertensiva, puedes optimizar la dosis de telmisartán si no está... Pero si le pones, está Ah, está prohibido combinarlos. No se deben de combinar ARA2 y EPES, jamás. Es algo que lamentablemente es muy frecuente en los meses. Ni siquiera checan qué fármacos tomaban, llegan con presión alta, aunque sea urgencia hipertensiva, y le dejan bien el tratamiento. Entonces, peor todavía, porque si ya tomaba un ARA2, entonces el efecto antihipertensivo va a ser mucho más intenso, va a bajar más rápido la presión arterial, y entonces nosotros podemos provocar el daño. Pero no es por la presión, es por nosotros. Esa es una mala práctica médica. De hecho, captopril en adultos ya no lo usamos. Ni para tratamiento, obviamente, de fase de emergencias, mucho menos en emergencias. No existe la presentación de captopril sublingual. De hecho, no existe ningún fármaco antihipertensivo sublingual. No existe. Pues no tienen por qué darse. Y se señala muy bien en las guías. Aquí sí hago el énfasis porque lo que se asusta es el médico porque llega el paciente con citas altas y quiere bajar la presión rápido. Jamás se debe bajar rápido bajo ninguna circunstancia con algo secundario. ¿Sí? Si es emergencia, lo vas a ver, lo vas a presentar, es muy diferente al manejo. Si es urgencia hipertensiva, no hay justificación para bajar la presión rápido, únicamente se ajusta el tratamiento y se evalúa cada 2 semanas hasta llegar a un control. Nunca nada sublingual. Otra cosa que se usa mucho es, era una aguja de interleuquino de 10 miligramos. Bomba para la lengua. Y es más rápido. no, he escuchado eso. No, van a ver ustedes. Para allá vamos. Así que estás haciendo. Ya compré. Entonces, les hace, sale, póngaselo bajo la lengua. Es un causamos daño. ¿Qué pasa? Baja la presión, el paciente se va a su casa y en su casa. Es otra vez. ¿Qué dice? Es que toco la presión. No, toco la medida que nosotros como médicos decimos. Entonces, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, algo sublingual para la presión. Ni en presión normal, ni en urgencia hipertensiva, ni mucho menos en emergencia. Jamás se debe hacer. Está proscrito desde hace como 20 años. Se considera una mala práctica médica. Es empírico. No hay ningún estudio científico que avale esto. Es un manejo empírico. Todos lo aprendimos cuando estábamos en la facultad. Las cosas han cambiado. En mi tiempo, no se tenía Y bueno, en cuanto a la emergencia hipertensiva, aquí sí necesitamos una monitorización continua de la tensión arterial. La guía dice que el paciente debe ingresar a una unidad de cuidados intensivos y la reducción debe ser con fármacos por vía intravenosa con un porcentaje del 20 al 25% máximo en unas 2 horas. Y posterior a eso, pues ya tienes que evaluar cómo está funcionando tu tratamiento hipertensivo. Va a depender el fármaco que vas a utilizar, dependiendo del órgano que se esté dañando. En su mayoría, las guías dicen que se utilice la betalol para la mayoría de las emergencias hipertensivas, pero lamentablemente en México es muy difícil de conseguir o casi no se encuentra disponible. Entonces vamos a ir repasando para cada una de las condiciones clínicas que son consideradas emergencias hipertensivas, lo que dice cada una de las guías, la europea, la americana y la guía de práctica clínica, que prácticamente dice lo mismo de las otras dos, solo lo tradujeron al español. Entonces, para una disección aórtica aguda, la guía europea dice que se debe utilizar como primera línea esmolol y nitroprusiato, nicardipino o nitroglicerina. Como segunda línea se puede utilizar la betalol o metoprolol. Y el descenso debe ser inmediato de la tensión arterial a menos de 120 y tener un objetivo de frecuencia cardíaca a menos de 60 latidos por minuto. Por eso es lo que utiliza el beta bloqueador. La guía americana dice que como primera línea se debe utilizar esmolol y segunda línea la betalol.
Igual dice que el descenso debe ser rápido, el betabloqueo debe preceder a la vasodilatación y si se necesita controlar la TA para prevenir una taquicardia refleja por el uso de un vasodilatador. Y esto se debe lograr en 20 minutos, eso nos dice la guía americana. Y la guía de práctica clínica mexicana prácticamente engloba lo que dicen estas dos anteriores. Esta es la única condición en la que sí se tiene que bajar lo más pronto posible a estas cifras que estoy diciendo del interés histórico. Porque si no se bajan, la disección va a progresar, entonces progreso se rompe. Entonces, la regla del misma de la disección. Y una vez que se rompe, no hay absolutamente nada que nos dé tiempo de quitar la materialización. La disección de aorta es la única función donde, a diferencia de todas las demás, tenemos que reducir un porcentaje las primeras 2 horas y después el tiempo que sea necesario. Pero disección aórtica es muy dramático cualquiera y si no se controla la presión. Ese sí es inmediato, pero con fármacos intravenosos, unidad coronaria, cuidados intensivos. Nunca en urgencias, nunca, mucho menos en un consultorio, en embargo se pasa. Esto siempre es, todas las emergencias hipertensivas se tienen que tratar en una unidad de cuidados intensivos, sin excepción. Y siempre recordar el betabloqueo previo al inicio del vasodilatador, porque si no provocas una taquicardia refleja. En cuanto al edema agudo pulmonar, igual la europea como primera línea maneja el nitroprusiato, nitroglicerina más un diurético de asa. Como segunda línea el urapidil más un diurético de asa, que creo que urapidil tampoco hay en México. Descenso de la inmediato también de la presión arterial a menos de 140 milímetros de mercurio. Y la guía americana maneja como primera línea el clevedipino, la nitroglicerina o el nitroprusiato y está contraindicado en un edema agudo pulmonar el uso de betabloqueadores. Y la guía de práctica clínica mexicana propone como primera línea el nitroprusiato, nitroglicerina más furosemida. Sugiere igual las mismas recomendaciones pasadas de las dos guías. La resume en la guía de práctica clínica mexicana. Creo que la guía de práctica clínica mexicana está bien porque en esto sí está bien o la sentí bastante buena porque conjunta lo de las dos guías de americana y la europea. Lamentablemente, en México, todos esos son, incluso los calcioantagonistas son intravenosos. Lamentablemente en México nada más tenemos nitroprusiato, nitroglicerina. Hay esmolol, pero es difícil de conseguir. Para tener acceso a él, no todos los servicios, es muy difícil tenerlo en los. Sí, pero nada más para los estudios de resonancia magnética. Son pocas proyectos se surgen, porque son de conocimiento. Entonces, como hay los estudios de cardíacos, de tomografía o resonancia, tienen que tener frecuencias cardíacas bajas, en ese momento se lo pasa para una frecuencia y de esa manera el estudio sea adecuado. Pero para que esté disponible en urgencias, depende mucho también de los hospitales, que sí les interesa tenerlo. En urgencias no se va a manejar próximas terapias. Si las terapias intensivas solicitaran esto, pues vaya, si se solicitara, seguramente lo tendrían así. Porque si nosotros tenemos la compra directa de estudios de la pues podría también la intensidad. Y en la encefalopatía hipertensiva, la guía europea maneja como primera línea la betalol unicardipino, segunda línea el nitroprusiato de sodio, y maneja igual un descenso inmediato de 1 a 2 horas de entre el 20 al 25%. La americana no hace ningún comentario referente a la encefalopatía hipertensiva, y la guía de práctica clínica mexicana prácticamente copia lo que dijo la europea. En un evento cerebral isquémico, la guía europea maneja como primera línea la betalol onicardipino, segunda línea nitroprusiato, que yo creo que nos adaptamos a esa segunda línea aquí en México,
Y si el EBC se presenta con una tensión arterial sistólica mayor a 220 y diastólica mayor a 120, se va a disminuir un 15% en la primera hora para reducir el daño a otros órganos. No se sugiere reducir rutinariamente la TA de forma intensiva, solo se sugiere si se va a realizar trombólisis de ese EBC. La guía americana maneja igual en la betalol nicarespina primera línea, nitroprusiato segunda línea, y maneja prácticamente las mismas recomendaciones acerca de mantener los niveles de hipertensión, y maneja que también se deben de mantener presiones sugeridas menores a 180 sobre 105 milímetros de mercurio. Y igual, si no se recibirá tratamiento de revascularización, se recomienda hacer la disminución del 15% en las primeras 24 horas. No se me recomienda el manejo intensivo, aunque menciona que el beneficio de reducirlo dentro de las primeras 24 horas no es tan claro. Sí, claro. No, que si él puede comentar algo. ¿No quieres contar algo? Sí, adelante. No, solamente también tener en consideración que exclusivamente los eventos cerebrovasculares de tipo isquémico o ya sea un hemorrágico, la relevancia es que si te marcan las guías, o sea, las neurocríticas te dicen, tienes que manejar una presión aproximadamente, presión media de 80 a 100, es como que la media que te habían recomendado. Sin embargo, se ha visto ya en estudios subsecuentes que no es una buena manera de manejar solamente la media perfusoria para ese grupo de pacientes, sino lo que tienes que hacer es tener un neuromonitoreo, mantener a tu paciente hipertenso o con un catéter intraparaticular, un catéter intraparaticular, y ajustar literalmente la presión cerebral, la presión de perfusión cerebral, mantenerla tú para el paciente exclusivamente. Hoy es un manejo muy intensivo. Pero tendría que ser así. Y ese control, como lo explicó ahorita Luz, sí tiene que ser del 15%, pero de la TA media inicial. No la TA sistólica o diastólica, de la tensión arterial media. Sí. Porque si le bajas como la otra, si se te puede catalogar ya media, sí. Solamente lo explico. Y bueno, este es el algoritmo de tratamiento que sugiere la guía europea en cuanto y hace diferencia entre los pacientes que están sujetos a recibir una trombólisis. Si vas a recibir una trombólisis, se requiere el descenso prácticamente inmediato de la tensión arterial a menos de 185 sobre 110 y mantener el objetivo de menor de 180 sobre 105, como estamos comentando. En cuanto al evento cerebral hemorrágico, la guía europea maneja como primera línea el labetalol o nicardipino y como segunda línea el urapidil, y dice que se debe disminuir de manera cuidadosa a una tensión arterial sistólica menor a 180. La guía americana maneja como primera línea el labetalol y nicardipino. Y si se presenta, la guía especifica que solo si se presenta una tensión arterial sistólica superior a 220, va a ser razonable utilizar medicamentos IV en infusión continua con un monitoreo estrecho. De lo contrario, se sugiere un manejo mucho más conservador. En cuanto a la hipertensión maligna, la guía europea refiere como primera línea la betalol o nicardipino, segunda línea el nitroprusiato y igual el objetivo es del 20-25% en varias horas, y lo mismo es lo que maneja la guía mexicana. En el síndrome coronario agudo, la guía europea maneja como primera línea la nitroglicerina o la betalol, segunda línea el urapidil, y va a disminuir, se sugiere disminuir la tensión arterial sistólica a menos de 140. La guía americana, primera línea maneja el esmolol o la nitroglicerina, y maneja que hay contraindicaciones para el betabloqueo.
como es la insuficiencia del ventrículo izquierdo moderada a grave con edema pulmonar, porque pues lo empeoras, que tenga el paciente bradicardia, que esté hipotenso, que tenga mala perfusión periférica, que tenga algún bloqueo de segundo o tercer grado, o que tenga enfermedad reactiva de las vías aéreas, porque pues, son condiciones que van a empeorar con el betabloqueo, entonces debes de tener siempre en cuenta estas condiciones. Y la guía práctica clínica mexicana prácticamente resume estas recomendaciones. Como segunda línea maneja el nitrato de isosorbide, y en cuanto a las recomendaciones anteriores las mantiene las de las dos guías. Aquí nosotros cuando es una enfermedad de falla cardíaca, aunque tuviéramos la de calor, bueno, ojalá tuviéramos valores. Aquí lo que más nos puede ayudar es el tratamiento de glicemia. Ahora, los beta bloqueadores, actualmente en las guías de insuficiencia cardíaca, ya no es necesario suspender el beta bloqueador. Sí, ya lo pues nada más se baja la dosis al ya no se suspende totalmente, entonces es así. Actualmente, si tiene falla cardíaca, ya lo tomaba previamente, se ha compensado, se mantiene el beta bloqueador, pero con la dosis. Si no lo tomabas, no lo debes de iniciar. En cuanto a emergencia hipertensiva relacionada a anfetaminas o cocaína, la guía europea no hace ningún comentario al respecto, y la guía americana maneja que se debe utilizar de primera línea la fentolamina, nicardipino o nitroprusiato, segunda línea la clonidina, e iniciar primero el tratamiento con benzodiazepinas. En caso de que se necesite si disminuir la tensión arterial, pues iniciar el tratamiento. Y la guía de práctica clínica mexicana maneja como primera línea el nitroprusiato, e igual sugiere, bueno, obligatoriamente se debe iniciar tratamiento con benzodiazepinas y el manejo de la tensión arterial. Para la hipertensión perioperatoria, la guía americana maneja como primera línea el clevedipino, el esmolol, nicardipino, la nitroglicerina, y solo si persiste la hipertensión más de 15 minutos arriba de 160/90 o la sistólica arriba del 20% de la basal, tratarla. Si no es así, no es necesario que se maneje un tratamiento antihipertensivo. Si tiene tensiones arteriales arriba de 180/110, preferiblemente diferir el procedimiento y reprogramarlo para cuando ya se haya logrado un control óptimo de la presión arterial. Y la guía de práctica clínica resume nada más al esmolol, la nitroglicerina, y las recomendaciones prácticamente son las mismas. Ahora, este cuadro resume prácticamente las recomendaciones de todas las guías en cuanto a cada una de las emergencias hipertensivas que se pueden presentar, en cuánto tiempo debemos de llegar a una meta y cuál es la meta de presión arterial, cuál es el fármaco de primera línea y cuáles alternativas tenemos para el control de la presión. En este segundo cuadro igual nos resume, es como un resumen de los medicamentos que se pueden utilizar, el tiempo de acción que tiene cada uno, la duración de la acción que va a tener, la dosis a la que se debe de utilizar. Bueno, eso ya es si está aprobado o no, o para qué condiciones está aprobado por la FDA, si tiene alguna contraindicación del fármaco, si provoca o no taquicardia refleja, y los efectos adversos que puede tener cada uno. Y esto nos puede ser muy útil como resumen cuando nosotros queramos iniciar alguno de los fármacos, y tener en cuenta pues cada uno de los perfiles de los antihipertensivos que podemos utilizar. Ahora, por último, pues, ¿qué es lo que tenemos? O sea, ya iniciamos el manejo antihipertensivo. Reconocer qué condiciones van a causar un daño a órgano blanco para una disminución precisa o rápida de la tensión arterial. Esto es muy importante porque si no, pues vas a prolongar o como el caso que nos comentó el doctor, donde se manejó como una parálisis facial a una emergencia hipertensiva. Siempre tienes que hacer el descenso de la presión arterial por ese motivo, ¿no? Y debes de realizar
cuando se presenta una emergencia hipertensiva, un seguimiento para descartar causas secundarias de hipertensión arterial, principalmente en pacientes que no se conocían antiguamente como hipertensos. Y en el caso de que, por ejemplo, los pacientes ya se conozcan como hipertensos, modificar los factores que pudieron intervenir para el desarrollo de la crisis. Modificar el tratamiento, optimizarlo y ver el apego que ha tenido su tratamiento, porque como les he comentado, el principal factor que desencadena una crisis hipertensiva va a ser el abandono del tratamiento o la modificación del tratamiento por el propio paciente o por otros médicos, ¿no? Que ven al paciente. Y eso es todo. Un paciente con una hemorragia subconjuntival de presión de 180, 100, ¿qué consideraría? Hemorragia subconjuntival de presión de 180, 110. No, pues es una crisis. Bueno, urgencia. Entonces, lo que la hemorragia subconjuntival no tiene ninguna relación con la hipertensión. Ninguna. ¿Sí? Eso es por cosas externas, polvo, alergia, demás. Pero la hemorragia subconjuntival no tiene nada que ver con hipertensión. Eso es el fondo de ojo para ver si hay hemorragias o si hay una hemorragia. Esas son lo que vemos, podemos evaluar si hay daño antiguo o control de la persona rica. Nada más hemorragia subconjuntival es optimal en el cardiólogo. Entonces, lo más importante es la evaluación clínica del paciente. No se asusten con la situación. Eso es muy común, tratamos pacientes, no cifras de personas. Entonces, puede ser que el paciente con 150 tenga emergencia y uno con 220 que después lo van a ver muy común y no tenga ninguna molestia. Ahora, hay que diferenciar siempre que las urgencias o las emergencias hipertensivas son agudas. El daño blanco es agudo, ¿sí? Si ven un paciente que tiene hipertrofia del trigo izquierdo es hipertenso, pues es un daño blanco, sí, pero ya es una mayor. Si tiene albuminuria, pues igual, es crónico. Si tiene enfermedad carotidia, además se tiene dislipidemia, pues es crónico, es agudo. Es un paciente que tiene fibrilación auricular en su MDC isquémico y no es por emergencia hipertensiva, es por traumatismo. Entonces, la única forma de tener un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado es una buena historia clínica y una exploración física adecuada y utilizar las herramientas diagnósticas necesarias para tener un buen diagnóstico y por supuesto un buen tratamiento para el paciente. Gracias. Gracias.